La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Pues se va acabando el verano en la radio. El lunes, cuando vuelva Ángels aquí, recordaremos aquello de que ya no hay veranos como los de antes, o quizá es que hayamos idealizado un punto como eran antes los veranos. En unas pocas semanas parecieron pasar todas las cosas. El atentado contra Donald Trump, la renuncia de Joe Biden, la candidatura de Kamala Harris, Venezuela... Los bombardeos contra Gaza, más de 40.000 muertos, el fracaso del alto el fuego, la incursión de Ucrania dentro de Rusia. En España, el asesinato de un niño de 11 años de nombre Mateo, los bulos y el señalamiento, el odio incluso contra el portavoz de esa familia, la realidad de la inmigración, el debate de ahora sobre la inmigración, la victoria en la Eurocopa, los Juegos de París, el juez peinado en la Moncloa, el acuerdo en Catalunya, la polémica con el concierto, la investidura de Salvador Illa... Mai no he volgut entregar-me a una y autoritat Puigdemont, judicial... que estaba y de pronto se fugó entre sombreros de paja. Las cosas, en fin, que se han seguido acelerando con la inevitable pregunta de si no asistimos a veces a una serie con un guión de giros imprevistos o sin guión. ¿Será por esta velocidad o por el tono del debate? ¿Será por las redes virtuales pero que generan un clima real por el que a menudo queda un desasosiego, una especie de malestar que invita a mirar de lejos, de reojo, a no mirar? Y quizá la respuesta está en lo que el descanso del verano nos da o esperamos que nos dé. Cierta distancia que no es indiferencia, sino perspectiva. Y si hace falta incluso una saludable ironía. Eso por muchos tweets, por muchas frases crispadas, que no nos lo quiten. El lunes, nueva temporada en Hoy por Hoy. ¿Esto que parece un río? Es en realidad una calle de Herrera de los Navarros, en Zaragoza. Las tormentas provocaron ayer una torrentera que se llevó todo lo que tenía a su paso. Ayer hubo tormentas en varios puntos y la Dana va a dejar hoy otras más en el centro y en el norte de la península, Jardín. A esta hora ya tenemos chubascos, alguna tormenta incluso en la provincia de Huesca, también en Navarra. En el sudeste peninsular estas se están deshaciendo, pero se generan de nuevas, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real y Albacete. Será sobre todo a partir de mediodía y a medida que avance la tarde, cuando en cualquier punto del interior de la península, pero sobre todo cerca del Mediterráneo, no en la costa, sino en el interior cercano al Mediterráneo, se desarrollarán las tormentas más violentas y después también afectarán gran parte de los Pirineos, del Valle del Ebro y el Cantábrico. Cuidado porque se repetirán de nuevo situaciones de lluvia torrencial con aguaceros, también en algunos casos granizo, incluso pedrisco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La semana va a terminar dejando claro que la inmigración va a ser uno de los asuntos que centra el debate a partir del lunes, cuando se retome ya del todo la actividad política. Decía ayer Víctor Lapuente aquí que este asunto, la inmigración, que está entre los que más crispa y enfrenta al PSOE y al PP, es el asunto en el que, en realidad y en el fondo, no discrepan tanto sobre las medidas que proponen. Sánchez ha ido a África a presentar la inmigración como una necesidad, la inmigración regular, y a decir que es imprescindible que vuelvan a sus países los inmigrantes que llegan por vía irregular. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. En esta gira ha puesto el foco cada día, digamos, en una parte de ese discurso, lo que lleva al PP a hablar de rectificación. En el Gobierno sostienen que son dos cosas compatibles, es decir, defender que hace falta inmigración ordenada y llegar a acuerdos con los países de origen y también cumplir la ley con la inmigración irregular. Sí, desde Moncloa insisten en repetir que el gobierno sí tiene una política migratoria coherente, basada en una visión multidimensional, buenas relaciones con los países de origen y tránsito, programas de migración regular y también hacer frente a las redes que introducen a las personas en España por vías irregulares. Desde Presidencia insisten, aseguran que la diferencia es evidente con el PP en esta materia, donde señalan que da bandazos o fomentan mensajes de odio. Aseguran que Sánchez no cambió un ápice los mensajes que tenía previsto ofrecer en las 3 escalas de su viaje por África Occidental, que concluía con este recado a la derecha desde Dakar. La contratación en origen, la migración ordenada, nos conviene a todos. Nos vacuna contra quienes hacen de la migración irregular un negocio, como por desgracia hacen mafias, y frente a quienes utilizan esa migración irregular como una excusa para extender el odio y la xenofobia en nuestras sociedades.
Sánchez ha defendido en todo momento los beneficios de la migración por vías regulares y ha puesto en valor la aportación de los trabajadores extranjeros a nuestro mercado de trabajo, pero a su vez ha dejado claro siempre mensaje que ya ha repetido en el pasado: lucha contra las llamadas mafias y retornar a todos los que se pueda. El PP, sin embargo, habla de contradicción. Dice que Sánchez ha rectificado al oponerse a la inmigración irregular, porque el PP llegó a decir que el discurso del primer día de Sánchez era un efecto llamada. En realidad, el PP llegó a plantear deportaciones masivas, que es lo que pide Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Aunque niega ahora el portavoz que dijera lo que dijo. Bueno, pues lo primero, vamos a escuchar lo que dijo. Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno en Mauritania. Hemos oído lo que hemos oído, pero aseguran Semper y Tellado que tal vez hemos oído mal. Quien se ha referido a deportaciones masivas ha sido el presidente del gobierno, no el Partido Popular. Y lo que contraponía era esas políticas que se están cambiando en otros países de Europa con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Nosotros no hablamos de deportaciones masivas en ningún caso. Dicen ahora que ellos no hablan de deportaciones masivas, pero a la vez también dicen que les gusta oír hablar a Sánchez de deportaciones masivas. 24 horas después, Sánchez apostaba por deportaciones masivas. Sí creo que afortunadamente el sanchismo acierta cuando rectifica. El PP, que lleva semanas dando bandazos con este tema, critica los bandazos del presidente y exige una disculpa al tiempo que sigue cargando contra el efecto llamada. Yo creo que hacer un efecto llamada es completamente irresponsable, que va a concretarse en cientos o miles de muertes en el mar y que Sánchez será responsable de que eso suceda. A pesar de todo esto que escuchamos, Génova sigue dejando la puerta abierta a un acuerdo en materia migratoria, siempre, eso sí, que se atiendan sus propuestas. David, Nicolás, hablamos en el abierto. Hasta luego. Quien discrepa en esto del discurso de Sánchez es Sumar, Sergio. Dice su líder, la también vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, en un tuit, que seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error. Nuestras políticas tienen que ser de acogida y de solidaridad, no de deportaciones masivas. Hablamos de derechos humanos. Y pide a continuación apoyo para la iniciativa en el Congreso que busca regularizar a trabajadores migrantes que, escribe, hoy viven aquí, pero no tienen garantizados sus derechos. En Alemania hay elecciones dentro de unos días en varios estados y en algunos de ellos la ultraderecha parte como favorita. Ha crecido en las encuestas desde el atentado que cometió un joven sirio que mató a 3 personas en Solingen. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz ha endurecido su discurso y también las políticas de asilo y de seguridad. Desde Berlín, corresponsal Carmen Viñas. Las nuevas medidas pretenden mostrar a la opinión pública la rápida reacción del tripartito tras el atentado de Solingen, en el que un refugiado sobre el que pesaba una orden de deportación asesinó a 3 personas el pasado viernes. El gobierno ha acordado endurecer la ley de asilo y vetar las armas blancas en autobuses, trenes y celebraciones públicas. En cuanto al asilo, recortará las ayudas sociales a los solicitantes del sistema Dublín, cuando los países de acogida ya han aceptado la admisión. Quienes cometan un delito con arma blanca abandonarán Alemania lo más rápido posible y se impide a los refugiados viajar a sus países de origen, salvo en casos muy justificados. Las fuerzas de seguridad recibirán más atribuciones, como poder usar inteligencia artificial y el acceso al reconocimiento facial de fuentes públicas para facilitar las búsquedas. Todas estas medidas se presentarán la próxima semana a la oposición conservadora, así como a los presidentes regionales y representantes de las cámaras. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El grupo húngaro Gazmabag ha retirado finalmente la OPA que había presentado para quedarse con la española Talgo, después de que el gobierno vetara esa operación y después de que Bruselas respaldara la decisión del gobierno. Dice Bruselas, la portavoz de la Comisión, Francesca Dalboni, que es prerrogativa de los Estados decidir un veto como este por razones de seguridad. La empresa húngara había valorado en 620 millones a la española Talgo, pero el gobierno ejerció el veto alegando seguridad nacional. Primero la compañía de la que participa el Estado de Hungría anunció acciones legales, pero ahora, con el pronunciamiento de Bruselas, se retira de la compra por considerar que no tiene opciones de prosperar. De lo económico, se han frenado los precios en agosto. Eso dijo el dato del INE de ayer, que deja la inflación en el 2,2%, es la tasa más baja en un año, entre otras cosas por la bajada de los carburantes. Información de interés, sobre todo hoy, que empieza a partir de las 3 la operación retorno de la DGT. Hay media en el abierto. Vamos a repasar con Jordi Fábrega los precios que nos esperan a partir del lunes, en septiembre, porque hay varias cosas que suben, pero también hay algunas que bajan, y entre lo que más baja este mes está el Euribor, que es el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas. Eso alivia el bolsillo de los hipotecados, pero lo que nos vamos a preguntar esta mañana es si eso
puede estimular o no la compra y la venta de viviendas, porque ese va a ser otro asunto para el año político que está a punto de empezar. Los precios de los alquileres, hemos hablado bastante de ello esta semana aquí en el programa, los alquileres, el acceso a la vivienda y también, en este caso, de las opciones de compra. Estefanía Salvatierra. El mercado inmobiliario afronta la segunda mitad del año marcado por las bajadas de tipos y por un Euribor que cerrará agosto en torno al 3,1%, su mayor bajada interanual en 15 años. Una contracción que dará un respiro a los hipotecados y que servirá de estímulo para quienes estén pensando en solicitar una. José García Montalvo es catedrático en Economía. Una bajada que ahora ya es muy clara de los tipos de interés tendrá un impacto sobre las hipotecas, sobre un incremento de la demanda de vivienda y el menor precio de las hipotecas. Unos descensos que todavía no tendrán efecto en los datos que conozcamos este viernes sobre cuántas hipotecas se firmaron en junio, pero hasta mayo sabemos que fueron, según el INE, algo más de 160.000, menos si lo comparamos con los 3 años pospandemia. El mercado apunta a una estabilización de los precios y el sector se prepara para un incremento de las compraventas. José María Alfaro es el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Sobre el 10% aproximadamente. Eso nos llevaría a un escenario de unas 650.000 transacciones. El precio de las hipotecas bajará, sí, pero los expertos avisan de que no volverán a niveles de 2021. La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia por revelación de secretos porque se filtraron datos personales del exministro José Luis Ábalos en informaciones del caso Koldo. Eso por una parte, pero por otra parte, saben que el Ministerio de Transportes ha hecho una auditoría sobre la compra de mascarillas en esa época, en la época de Ábalos al frente. Esto lo contó el ministro Óscar Puente hace unos días. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y ahora el juez que está investigando el caso Koldo en la Audiencia Nacional, que está investigando esa compra de mascarillas durante la pandemia, lo que se plantea es llamar a declarar a Óscar Puente para que le explique al juez lo que ha averiguado su ministerio sobre un asunto que este magistrado está investigando. Sí, el juez Ismael Moreno sopesa dar ese paso, pero antes quiere conocer el criterio de la Fiscalía, quiere saber si es pertinente o no citar a Óscar Puente como testigo, tal y como ha pedido una de las acusaciones. La auditoría interna ha sido sin duda el detonante. El PP entregó al juez ese informe como prueba y ahora ha sido el propio juez de la Audiencia Nacional quien ha requerido al Ministerio de Transportes una copia oficial certificada de ese documento y el nombre de todos los funcionarios que realizaron esa investigación interna. Las acusaciones creen que se han descubierto irregularidades graves, entre ellas que no existen actas de distribución de 8 millones de mascarillas. De hecho, la propia auditoría reconoce que no se tiene constancia de que casi 3 millones de mascarillas, valoradas en 7 millones, llegasen a sus destinatarios finales. Pañuelos, gracias. Un abrazo. De la situación de los trenes y sus retrasos todavía tendrán que sufrir algunos más los viajeros que vayan a salir en los próximos días. Lo explicó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, por las obras que son necesarias para actualizar la infraestructura. Igual que hice al principio pidiendo disculpas, las reitero y al mismo tiempo pido paciencia y pido comprensión. Estamos invirtiendo más que nunca. Pronto veremos los resultados, pero para alcanzarlos vamos a tener que atravesar algunos inconvenientes, aunque vamos a trabajar duro para que sean los menos posibles. Van a producirse en número decreciente hasta que consigamos superar algunas fases críticas de los puntos más conflictivos de la red que estamos abordando en estos momentos. ¿Y hoy también? Es noticia Kamala Harris. Far too many innocent Palestinians have been killed. Que esta noche ha concedido su primera entrevista desde que los demócratas la nominaron oficialmente como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Y era una entrevista muy esperada en la que no ha acabado de encontrarse cómoda por momentos como este, cuando ha tenido que argumentar el derecho de Israel a defenderse y a la vez señalar que han muerto demasiados palestinos y es necesario terminar con la guerra. Washington, Sara Canals. Tensa en algunos momentos y más distendida en otros, Kamala Harris ha salido de su zona de confort para detallar las prioridades de su programa. Como su plan económico para fortalecer la clase trabajadora o enfrentarse a preguntas complicadas. Ha tenido que justificar, por ejemplo, sus cambios de postura en cuestiones como la inmigración o como el fracking, la extracción de gas y de petróleo, que en su día quiso prohibir, pero que ahora defiende. Mis valores no han cambiado, se ha defendido alegando que eso no implica que deje de fomentar la transición hacia energías renovables, algo que ha hecho junto a Joe Biden. En cambio, se la ha visto menos
cómoda con la guerra de Gaza al ser preguntada sobre posibles represalias contra Netanyahu. This war must end, and we must get a deal. Limitándose a decir que la guerra debe terminar y que sigue esforzándose para alcanzar un alto al fuego. Una Kamala Harris que no ha querido responder a provocaciones de Donald Trump. Next question, please. Aunque el expresidente no ha tardado en criticarla, asegurando que no la ha visto como una líder capaz de negociar con mandatarios y con dictadores. Desde Venezuela ha hablado con los periodistas españoles la opositora María Corina Machado. Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa. Lo ha hecho para pedir al gobierno español que lidere el apoyo a Edmundo González Urrutia en Europa y lleve más allá la posición comunitaria para que reconozcan su victoria. Esto el mismo día en que la Fiscalía venezolana ha citado por tercera vez a González Urrutia, candidato de la oposición, y amenaza con detenerlo si de nuevo no comparece. Otras noticias: la mitad de la población mundial no ingiere las vitaminas y minerales necesarios para evitar enfermedades, Javier Gregory. Es una tasa mucho mayor de lo calculado hasta ahora. 1 de cada 2 personas en el mundo todavía no consume los niveles adecuados para la salud de 15 nutrientes esenciales, como son el calcio, el hierro y las vitaminas C y E. Este es el resultado alarmante de una nueva investigación en 185 países que ha liderado la prestigiosa Universidad Norteamericana de Harvard y que publica hoy la revista médica The Lancet. La falta de estas sustancias básicas es una de las causas de malnutrición y también provoca graves consecuencias como complicaciones durante el embarazo, ceguera y más enfermedades infecciosas. En el caso español, este estudio señala que la mayor deficiencia está en nuestro consumo de vitamina E, porque el 75% de la población española no consume la cantidad adecuada. El 50% tampoco consume la cantidad adecuada de vitamina B6, vitamina C y magnesio. En cambio, estamos mejor en calcio, hierro y yodo. Y en Venecia, ayer fue el turno de Angelina Jolie. La actriz vuelve al cine a las órdenes del chileno Pablo Larraín para interpretar un papel por el que la crítica ya la ha elogiado, el papel de María Callas. Enviada especial a Venecia, Pepa Blanes. Angelina Jolie ha regresado y lo ha hecho con uno de esos papeles que puede darle muchos premios. La actriz interpreta a María Callas en la película de Pablo Larraín que se ha presentado en Venecia y que muestra un retrato de la soprano en los últimos días antes de morir, cuando luchaba contra sus traumas. Honestly, for me, the bar in this that I would know if I did good enough are the Maria Callas fans. Mi único objetivo, más allá de los premios, era no decepcionar a los fans de esta mujer, pero sobre todo de la época, decía la actriz, que borda el papel y que permite que entendamos cómo fue su relación con la comida, con el peso, con su voz y el desamor con el magnate Onassis, a quien la película pone en su sitio. Ha sido el plato fuerte en esta jornada calurosa de festival, donde también han estado Cate Blanchett y Úrsula Corbero. Pues con este sosiego, los tertulianos del Abierto en 10 minutos. Hoy con Berna González Harbour, Carmen Lumbierres y Ruth Ferrero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.